Pero miren qué interesante, las emociones, las sensaciones, a veces están dispares, están encontradas, ¿no? Que se nos disparan cuando se trata de mostrar algo original, algo propio, algo que tenga nuestra huella digital, mostrarla a los demás. ¿Eh? Eh, Acá tal vez ha tenido como la amortiguación de que la mayoría ya nos conocemos, de que el espacio ya es como conocido, entonces eso hace que eh, eh, haya una mínima o una menor posibilidad de riesgo, ¿no? En un espacio conocido, uno se mueve con un poco más de libertad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la vergüenza está asociada a, a una necesidad muy primitiva del ser humano, a una búsqueda, a un hambre muy antiguo, que está como en el ADN de todo ser humano, que tiene que ver con la necesidad de pertenecer, ¿sí? Esa necesidad de ser parte de. Como es una necesidad muy antigua, muy primitiva en el sentido eh, eh, darwiniano, diríamos, en el sentido de la evolución, ¿no? Como es una necesidad tan fuerte, eh, el miedo y las emociones que protegen esa necesidad también son muy sensibles. Eh, eh, Todos en sus casas seguramente tienen esos dispositivos que protegen contra una descarga eléctrica, ¿no? Esos que se llaman... eh, Disyuntores. Qué impresionante, joya. Disyuntor, sí, claro. Que, lo que hace el disyuntor es, es cortar la luz cuando hay alguna actividad anormal en el circuito de corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en juego es algo súper valioso, que es la vida de una persona, ¿no es cierto? Entonces el disyuntor enseguida, ¿no? Es muy celoso y enseguida se activa y protege, resguarda. Bueno, hay emociones que protegen y resguardan necesidades muy vitales. ¿Eh? Eh, el otro día hablábamos de cómo el miedo nos protege de una amenaza y creo yo la vergüenza nos protege, nos resguarda, nos advierte de esta posibilidad durísima de quedar fuera de un grupo, ¿no? Entonces, buscamos eh, eh, cumplir, cumplir con la expectativa, cumplir con una cierta normativa, ¿no? Fíjense, les voy a pedir que apaguen los celulares, los micrófonos, así no se generan ruidos, después los abrimos, ¿no? Fíjense lo que pasa cuando, no sé, nos invitan a un casamiento. Vamos seguramente que vamos a tratar de averiguar de qué manera más o menos hay que ir vestido, le vamos a preguntar a la gente, el que nos invitó, ¿no? Che, esto es muy elegante, es así como medio sport, ¿no? ¿Para qué? Para no quedar en desatono, para no quedar como fuera de cierto grupo normal, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, siempre están con la mirada puesta en no quedar fuera de lo que se usa, de lo que se dice en su grupo de referencia, de ser miembros, ¿eh? Y por supuesto que si uno aparece
con un estilo, con un atuendo, con una forma de hablar muy distinta, enseguida queda en evidencia y corre el riesgo de no pertenecer. Entonces la vergüenza tiene ese componente sabio, ¿no? de, eh, de encender esa advertencia de ojo, a ver si quedas afuera. Otro componente interesante que tiene que ver con muchas emociones que hemos hablado anteriormente es esta cosa que Norberto Levi en el libro siempre la destaca, ¿no? Que él la presenta como dos aspectos de la emoción. Cuando hablábamos de la culpa, hablábamos de un aspecto culpador, ¿no? Que era el que con el dedo decía, mirá, fíjate lo que hiciste, qué sé yo, te equivocaste, y ahora. Y un aspecto, en el caso de la culpa, un aspecto culpado, ¿no? Que era ese aspecto así más apichonado, ¿no? Que se sentía mal porque había hecho tal o cual cosa. Bueno, en la vergüenza también. Norberto Levi dice que hay dos aspectos. Uno, el aspecto avergonzante, avergonzador, que es el que critica y dice, mirá cómo te caíste, vos te das cuenta en el medio de la calle, todos te estaban mirando, mirá cómo te equivocaste, estabas dando una charla y dijiste una cosa por otra, mirá, todos estaban esperando tu comida y mirá cómo se te quemó y mirá el papelón que pasaste. Y un aspecto avergonzado, ¿no? Que es el aspecto que siente y sufre y vive como en carne propia ese dolor de haber quedado como fuera de juego, ¿no? Como se dice, este, qué mal que estoy. En falta. En falta, claro, en offside, como el que queda fuera de juego, ¿no? Que queda en offside. Este, ha quedado en falta. Ha habido una falta. Y hay un aspecto nuestro, que es el avergonzador, que enseguida levanta el dedo, ¿no? Y dice, ¿vos te parece? Vos que, fíjate, vos que eras un buen alumno. Mirá la nota que te sacaste. ¿No te da vergüenza? ¿No? Ahí aparece a veces ese aspecto avergonzador, es una voz externa, ¿no? En donde hay un otro que se ríe, o que se burla, o que ironiza. Dice, miren, la que se creía tan linda, miren, o el que se creía tan sabio, o el que, ¿no? Y desprestigiando, y avergonzando, o descalificando al otro. El aspecto, justamente, el aspecto avergonzador, lo que muchas veces tiende a hacer es descalificar, descalificar. Y entonces, en ese mal trago, tendemos, tendemos a identificarnos con la falla. En vez de mirarnos como alguien que tuvo una falla, nos vemos como una falla. Soy un desastre, decimos. En vez de decir y de reconocer que hemos tenido un fallo, se nos quemó la comida, nos caímos en la vereda, nos olvidamos algo importante para decir, eh, qué sé yo, no sé, cualquier fallo. Tuvimos una mala nota en un examen, no supimos resolver algo de manera adecuada en el trabajo, no sé, cualquier fallo, el que sea, ¿no es cierto? Nos olvidamos el cumpleaños de alguien y no lo llamamos, cualquier fallo. El aspecto avergonzador tiende a identificarnos. Entonces decimos, mirá, me olvidé del cumpleaños de fulano.
soy un mal amigo, soy una mala madre, soy una mala esposa, soy un mal hijo, ¿no? La descalificación es de raíz. Y esa emoción que tenía un sentido saludable, como era protegernos y resguardarnos de no quedar fuera de un grupo, termina siendo una emoción no funcional y se nos vuelve en contra. Y ahí es cuando la emoción de la vergüenza, en vez de allanarnos el camino, nos lo traba. Y entonces nos pone frenos, nos paraliza. Y entonces decimos, no, mejor compro la comida hecha, mejor no la cocino porque tengo miedo de pasar vergüenza con que vaya a hacer algo que se me queme. No, mejor no leo esta poesía que hice porque capaz que es fea y van a pensar que soy torpe para escribir, entonces mejor me retraigo en mi expresión y mejor dejo que hablen los otros, yo escucho, porque si por ahí hablo, digo una pavada y los demás se van a dar cuenta. Entonces la vergüenza en esa disfuncionalidad empieza como a frenarnos, a retraernos, a ponernos límites y a no dejarnos expresarnos en nuestra originalidad más profunda, ¿no? Es como la imagen muy interesante, es como si la vida fuera un escenario, ¿no? En donde somos invitados a salir a escena y a ocupar nuestro lugar en ese escenario. Pero ¿qué pasa? Cuando la vida la percibimos como una sucesión de exámenes que tenemos que aprobar, entonces la posibilidad de quedar excluidos o de que nos bochen o de que nos expulsen es muy fuerte. Y ahí hay otro, y ya termino, y ahí hay otro punto muy nuclear, aquel que identifica la vida como una sucesión de pruebas que tiene que justamente aprobar, como una sucesión de exámenes que tiene que salir airoso de cada uno de ellos, porque el peligro es quedar expulsado, ¿no? Como en una facultad o como en un colegio, que si no das bien un examen, bueno, sos reprobado. Y ser reprobado en la vida, bueno, eso suena muy duro, ¿no? Así que bueno, hasta ahí algunas pinceladas sobre la vergüenza, como habitualmente hacemos para ponernos un poco en clima, en tema, y bueno, y a partir de ahora poder compartir preguntas o comentarios o reflexiones o anécdotas, eh, lo que cada uno vaya queriendo y pudiendo y le salga. Recordemos que acá este espacio lo construimos entre todos, así que todo es válido, todas las participaciones son válidas y interesantes. Así que a medida que cada uno quiera, abra directamente su micrófono, y bueno, y vamos poniendo leña al fuego. Pancho. Mira, así como que salgo al ruedo medio disparado, pero me parece que la vergüenza forma parte también de algo complejo con el miedo y con la intimidad. Qué interesante. Sí.
no es la vergüenza así una cosa sola. Me parece que pertenece a un grupito de sensaciones, de sentimientos que bien entendidos nos ayudan. Interesante esto que dice Pancho, porque el miedo, la vergüenza también es una emoción que resguarda lo sagrado, resguarda y protege la intimidad. Y cuando digo intimidad, digo lo que cada uno considera intimidad, porque alguno puede considerar una cosa intimidad y otro otra, y está perfecto. Alguno puede considerar sagrado algo y otro no. No sé, un ejemplo burdo, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención como hay personas que en la televisión agarran un micrófono y cuentan cosas de su vida privada, de su vida íntima, ¿no? Y a veces hasta me da vergüenza a mí escucharlo. Y otras personas que no, que dicen, no, yo esto no voy a hablar de esto en cámara, en público, porque es algo privado y yo busco resguardarlo, ¿no? Es interesante porque la vergüenza también tiene esa sabiduría, ¿no? De resguardar lo privado, lo sagrado, que tiene que ver muchas veces con la sexualidad, que tiene que ver con el cuerpo, con la... No, haciéndolo cortito, dije que para mí en esta etapa de la adultez, la vergüenza no es un sentimiento que yo tenga como muy presente o que me inhiba mucho en la vida. Sí, el miedo Claro. Es una sensación que es más, que la conozco más o que la transito más. Y dije otra que ya ni me acuerdo lo que dije. Bueno. Pero bueno, el miedo fundamentalmente, Claro. que se puede confundir en alguna parte con la vergüenza, sí, por la inseguridad, justamente. Claro. Bueno, pero fíjense cómo habitualmente asociamos, ¿no? Sí. Una persona súper vergonzosa, lo asociamos a alguien temeroso o a alguien que tiene poca autoestima o que tiene poca seguridad personal. Entonces está midiendo todo el tiempo a ver si digo esto o no lo digo, o me compro esta ropa o no me la compro, porque tal vez, ¿qué van a decir los demás? ¿No? Exacto. Y el lado B... Y yo ya acotaba que quizás no son sentimientos tan puros, o sea, la vergüenza, el miedo, la inseguridad, son sentimientos que por algún lado se cruzan, están atravesados unos con otros. ¿Está bien? ¿Está bien, señor profesor? No sé, buscalo al profesor a ver si lo encontrás. Marcelo. No, pero ahí vamos con Pancho. Pero es muy interesante esto que dice Gioia, porque a veces tenemos la tentación de buscar el sentimiento como químicamente puro. Y no, en nosotros, como seres humanos, se da como todo un mix, ¿no? A veces inclusive un mix que puede parecernos como, ¿vieron esas comidas agridulces? En donde hay componentes. Una vez me ofrecieron una ensalada de naranja y cebolla, algo así, que la verdad que dicho así suena como un disparate, pero después, no, es rico. Pero después sí, tal cual, Lili. Después en la boca, como que se amalgaman esos sabores que parecían polarizados, opuestos, ¿no? Y a veces, bueno, las emociones son así. Adentro nuestro a veces tenemos emociones que hasta pueden parecernos contradictorias. Y bueno, Había un cuento, Marcelo, yo no sé si vos te acordás, hace bastante, en aquellas épocas,
había un cuento que hablaba y que lo trabajábamos bastante, que era el miedo disfrazado de ira. Sí, no me acuerdo. No te acordás. Me acuerdo de algún cuento así en donde las Sí. emociones adquirían Sí. como un ropaje, pero Sí. no, Como la inseguridad que se disfrazaba de ira, y bueno, ahí se desarrollaba una situación. Claro. Y a veces pasa con estas cosas, con estos sentimientos que hablábamos, que como que de alguna manera todos se van dando de la mano, y en el fondo siempre hay algún otro sentimiento que empuja. Sí, sí, lo importante es darle espacio a cada uno y no pretender decir, no, bueno, o tenés miedo o no. No, pará. Es decir, yo puedo entrar a la cancha, yo puedo entrar al escenario y hacerlo con miedo. Y hacerlo. No es que si tenés miedo, entonces te quedas afuera y para entrar no tenés que tener miedo. No, bueno, no, sí. Miren, no sé, invento. Me van a hacer una... No, es un invento, no es que me va a pasar. Me pueden hacer una operación y puedo ir confiado a la operación y también con cierto temor. Sí, claro, sí. Pero también confiado. Bueno, y está bien, es parte de nuestra humanidad. ¿Qué va a ser? No somos un laboratorio donde podemos, ¿no? Todo se nos mezcla, hay como una mix a veces de aguas. Todos tenemos un poquito de miedo frente a algo. Me acuerdo que cuando me operaron, yo le digo al médico, ay, yo tengo miedo. Es que si vos no tuvieras un poco de miedo, el miedo lo tendría yo. Ahí Pancho iba a decir algo, me parece, y yo lo corté. Sí, me parece que la vergüenza sufre, casi diría, me pareció en principio una contradicción, pero yo más diría una bipolaridad. Porque si tenés vergüenza, tal vez te ayudan un poquito más. Pero cuando no tenés vergüenza, sos sin vergüenza, el castigo es feo. Y estamos hablando de lo mismo, de la vergüenza. ¿No es cierto? Con lo cual no es tener o no tener. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el miedo, tener miedo o no tener miedo. Tampoco está en el equilibrio, porque no tenés vergüenza y sí, sos un desvergonzado. Y tenés vergüenza, ¿no es cierto? Y ahí la cosa ya es distinta. Sí, a veces el lenguaje popular habla de la persona que no tiene vergüenza, que en realidad no existe la persona sin vergüenza, porque, porque la vergüenza no te la pueden extirpar, como si fuera, ¿viste? Como si fuera una, no sé, qué sé yo, la bujía del auto, ¿viste? Que te la sacan. Es decir, la vergüenza está en nuestro ADN, lo mismo que el miedo, lo mismo que la culpa. De todos los hombres y mujeres de la historia nos vamos a sentir esas emociones. Lo que pasa es que, bueno, la vergüenza nos advierte, nos alerta, según el código de principios que nosotros tengamos. Entonces, según esos códigos, me acuerdo una anécdota simpática. Una vez fui a una kinesióloga y entonces me contaba la dificultad que ella porque atendía a religiosas. Este, y a veces tenía que atender a alguna religiosa de alguna congregación así muy arropada, para no nombrar la congregación. Y claro, y la religiosa aparecía ahí con todas esas capas de ropa, ¿no? Como si fuera una cebolla. Y entonces, claro, le da una vergüenza feroz a la religiosa tener que, no sé, sacarse algo de ropa para que la kinesióloga pudiera, no sé, trabajar en la espalda o donde fuera, qué sé yo. Y bueno, y a otras personas no le pasa eso, porque
bueno, manejaban otro código de principios, éticos, qué sé yo. Pero bueno, por eso la vergüenza tiene nuestra huella digital, ¿no? Está muy vinculada a lo propio, a la identidad. Yo creo que otro aspecto que a mí me parece que, a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Que se relaciona con la vergüenza, es el perfeccionismo. Es decir, esa búsqueda como casi insaciable de perfeccionismo. Entonces, como es una meta tan inalcanzable, porque el perfeccionismo es como la zanahoria que va delante del burro, ¿no? nunca la alcanza. La vergüenza siempre está ahí como acechando a que si no es perfecto, mira, la vas a pasar mal. Si esta comida no te salió perfecta, mejor no la pongas en la mesa. Si este trabajo no lo hiciste perfecto, mira, van a hablar mal de vos. Si este cuadro que pintaste no es perfecto, ¿sabes qué? Te van a criticar. Si esta ropa que hiciste, si este discurso que hiciste, si lo que fuera, no fue perfecto, entonces te van a criticar, te van a avergonzar, Entonces, esa cosa de perfección que a mí me parece que está bastante difundido. No sé qué les parece a ustedes. Eh, Hoy estaba tratando de buscar un libro que se llama La adicción a la perfección. Y yo pienso cuántas veces se malogran propuestas o cosas porque no se puede llegar a la perfección y quedan ahí truncas, ¿no? Entonces, bueno, la vergüenza como ese freno que malogra, que corta, que deja trunco una motivación, unas ganas de, ¿no? Bueno. ¿Te acordás, Marcelo, el cuento que hice yo de la escarapela y el agujerito? Claro, sí. Hacerlo de vuelta porque es muy interesante. Yo estaba en primer grado, primero superior, me parece. Hace poco. Era el día, sí, ayer. Era el día de la escarapela y yo había dibujado una escarapela y no estaba linda, la había borrado. No estaba, Volví a hacerla varias veces. Perdón, Joya, no estaba perfecta. No estaba perfecta. Claro. Yo quería la perfección, porque yo era la primera de la clase y la primera de la clase tenía que hacer lo mejor. Exactamente. Tenía que hacer la mejor escarapela y todo. Y de tanto borrar, se hizo un agujerito. La vergüenza mía y el miedo mío y la inseguridad mía y todo eso que me acompañó muchos años a lo largo de mi vida fue, ¿qué va a decir el señor inspector cuando vea este agujerito en el cuaderno? Ese cuento de Joya, es extraordinario. ¿Por qué? Por esto que decíamos al principio, ¿no? Hay una imagen, vamos a utilizar el cuento de Joya, ¿eh? Hay una imagen que Joya tenía de sí misma, ¿no? Una alumna 10. Hay un fallo en un desempeño de Joya, que era dibujar la escarapela 10, la escarapela perfecta. En esa actividad, ¿no? Hay un fallo. Ese fallo, Joya no puede integrarlo
con esta idea de alumna perfecta. Entonces, ¿qué hace? Se identifica y dice, ¿ves? Soy un desastre. Gioia no logra, esa niña, ¿no? Esa niña no logra ver que ese fallo es un aspecto del aprendizaje. No es una caída, es un aspecto del aprendizaje. Y esto es lo que a mí me parece que los adultos no terminamos del todo, para no ser exagerado, de incorporar que los fallos en nuestra vida son un aspecto del crecimiento. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar a personas que dicen, y no, bueno, ahí tuve un retroceso, ¿no? Es decir, no, bueno, ¿Hay qué? Tuve un retroceso en la vida, ¿no? Como si me equivoqué en algo y entonces tuve un retroceso. Como si alguien pudiese decrecer, cosa que biológicamente es imposible. Pero identificamos los fallos, los errores, como momentos de decrecimiento y no de aprendizaje. Entonces, como son de decrecimiento, los juzgamos muy duros, ¿no? No, bueno, fulano da 2 pasos para adelante y 1 para atrás. No. O sea, no se puede dar un paso para atrás, es imposible. Es decir, ¿cómo haría yo para volver atrás? O sea, no puedo decrecer. Puedo sí vivir un momento de frustración o de equivocación o de qué sé yo, no sé, algo que me salió mal, no sé, pensaba hacer una comida y se me quemó y después me di cuenta que me había olvidado tal cosa o me había olvidado tal ingrediente o no sé, qué sé yo, un momento de aprendizaje, ¿no? Cuando el avergonzante, el avergonzador no aprende esto, castiga, acusa duramente, condena y descalifica. Y ahí la vergüenza deja de ser una emoción amiga y se vuelve enemiga, disfuncional, ¿no? Pero si alguno de ustedes vio la película The Wall, hay un momento que muestra la educación británica en la década de los 70, más o menos. Entonces, hay un niño que está en clase, que es el protagonista, ¿no?, de la película, que está escribiendo en un papelito un poema. Entonces el maestro, imagínenselo, ¿no?, al maestro súper rígido, con un puntero en la mano, ¿no?, con un gesto muy adusto, muy duro, se acerca al niño y le agarra el papelito y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice un poema, el joven escribe poemas y lo ridiculiza adelante de toda la clase, ¿no? Se ríe del poema y lo ridiculiza. Y ese niño hace una especie como de efecto tortuga, ¿no? Y se mete hacia adentro y se encierra, ¿no? Porque cuando puso a la luz su creatividad, alguien le dijo que eso era malo, ¿no? Alguien con autoridad, ¿no? Como un maestro, ¿no? Así que, bueno, miren la película de Wall. Bueno, ¿qué otra? Cuento algo. Quillú, sí, claro, Caro, dale. No, porque yo estoy pensando, obviamente, porque yo soy
la reina de la vergüenza, ¿no? Tengo anécdotas mías que son, por ejemplo, no poder caminar. Cuando era chica no podía pasar caminando por un lugar y me había olvidado algo y no podía volver a pasar por el mismo lugar. Tenía que dar la vuelta a la manzana, buscar otro camino, porque no sé, era imposible hacer una cosa así. Era un extremo, pero de locos. Tal es así que un día gané una bicicleta en un concurso, en una rifa, tendría 6 años, 7 años, entonces, ay, salió mi número. Era una fiesta del trabajo de papá, que, viste, daban premios, qué sé yo. Pero el problema es que había que recibir la bicicleta en un escenario, había que subir al escenario. Entonces yo toda la vida pensé que la había buscado mi hermana la bicicleta, que yo no había ido a recibir la bicicleta. Con los años encuentro una foto en donde yo estaba en el escenario recibiendo la bicicleta con la cabeza para abajo. Impresionante. Mis recuerdos vuelven a la realidad, me acuerdo exacto, cuando yo volví el flash, es yo andando en la bicicleta en el parque. Bloqueé desde que salió el número y dije, sí, pero hay que subir. Nunca más recordé nada, es decir, hubo como una amnesia hasta que desperté porque estaba con la bici en el parque, rechocha, contenta que me había ganado la bici. Por años, hasta que fui grande y encontré una foto donde estaba arriba del escenario. Yo siempre pensé que la bicicleta la había agarrado mi hermana, había ido a recibirla ella. No, había ido yo, era yo. Estábamos las dos arriba del escenario. Es decir, de la vergüenza total. Entonces, ¿sabés de dónde también? Porque, bueno, yo la tengo asumida las 20 años hablando de mi vergüenza, qué sé yo, imagínate, yo salgo a cantar y me da mucha menos vergüenza el escenario y cantar y todo lo que me pasa ahí porque me siento absolutamente segura que la vida. Yo en la vida, ayer me peleé con Manu porque, no sé qué, con mi hija, ¿no? Porque no le quería pasar el teléfono en un trámite y bueno, un desacuerdo, pero porque yo no me animaba a decirle fuerte y no me entendía, porque había una persona escuchando que yo no sabía quién era. Es decir, sigo siendo vergonzosa a pesar de que yo en otras situaciones me importa 3 cominos. Pero con lo que dijiste recién, mi papá hacía poemas y los hermanos se le cagaban de risa con la madre, todos juntos de los poemas de mi papá. ¿Qué hizo mi papá? Bueno, cuando yo tocaba las grandes polonesas de Chopin para los invitados que ellos me hacían tocar en público, erraba una nota y el tipo decía, ay, ¿para qué estudian si se equivocan todo? Una nota en una polonesa bestial que el piano se sacudía, ¿no? Y bueno, claro, ¿de dónde iba a tener vergüenza? Claro. Yo no creo que los bebés nazcan con vergüenza, Marce, ¿no? Por más que vos decís que como la sensación de grupo, pertenencia, yo creo que los bebés no nacen con vergüenza. En general, yo creo que un 99% esa vergüenza está propiciada, ¿o no? A ver, si vamos a hablar de los bebés. ¿Cómo es? Si vamos a hablar de los bebés, acá hay gente que tiene mucha más autoridad que yo. Yo los veo de lejos, del otro lado. Tienen vergüenza. De hecho, se esconden detrás de la pollera de su mamá. Ah, Apa. mira. Apa. Tenés razón. ¿No? Cuando viene por ahí, cuando viene a casa, bueno, pero ahí ya no es un bebé, ¿no? Es un bebé grandote. Cuando Por viene... ahí uno, claro, por ahí yo nací vergonzosa y lo de mi papá era una anécdota. Puede ser, qué sé yo. Yo siempre me pregunto, ¿de dónde? Escuchame, ¿de dónde? Y mi hermana, todo lo contrario. Nada de vergüenza, pero en lo más mínimo, ya que a mí me daba vergüenza, como decías vos hoy, la cosa que hacía mi hermana me daba vergüenza. Claro. Nada. Y yo claro. Todo, pero todo a un extremo, pero terrorífico. Ahora, mientras hablaba Caro, me acordé de una anécdota que en realidad hubiera sido interesante verla juntos,
pero después ustedes, si quieren buscar en YouTube, pongan vendedor de celulares canta ópera. ¿Vieron esos programas de tipo talento, ¿no? En donde hay un jurado de 4 personas y aparece un tipo que nadie conoce y de golpe baila o canta o qué sé yo qué, no sé. Bueno, hubo uno muy famoso que era un muchacho, creo que en Inglaterra, en el Reino Unido. Talent, creo que se llama el programa. Sí, y un tipo que vendía celulares. Él trabajaba vendiendo celulares. Y era un gordito desaliñado, los dientes así medio desaliñados, la ropa media así como grande, la actitud física, ¿no? Así como encorvado, caído. Y entonces, bueno, se presenta en el escenario el gordito, el vendedor de celulares, y bueno, y le empiezan a preguntar el nombre, qué hacía, a qué se dedicaba, qué sé yo. Y el gordito, es muy interesante la postura física, porque mira para abajo, tiene una sonrisa así media chueca, como una mueca, no es una sonrisa, ¿no? Los hombros caídos, las manos así como caídas, la cabeza ladeada. Bueno, entonces le dice, bueno, cantá lo que vas a cantar. Bueno, empieza a sonar la música de Turandot, de la ópera. Bueno, el gordito se transforma de una manera descomunal. Levanta la mirada, levanta la cabeza, saca pecho, se para de otra manera y saca una voz de la hostia cantando, ¿cómo es? Nessun Dorma, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Es una cosa que te tiembla el televisor cuando lo ves o cuando lo escuchás. Y el tipo le brillan los ojos, o sea, se transforma porque él empieza se para sobre su capacidad. Y eso le da una confianza que lo hace explotar. Y como que se olvidara del jurado. Y no canta para el jurado. Simplemente, canta. Y con una voz descomunal. Y claro, la gente, los ojos así, no pueden creer, porque parece Mr. Hyde y el señor Jekyll, ¿no? Termina la canción, termina de cantar, se le vuelven a caer los hombros, se le vuelve a ladear la cabeza, mira para abajo y vuelve a ser el de antes. Es impresionante, impresionante cómo cuando está cantando, esa vergüenza que antes lo tomaba se disipa. Cuando deja de cantar, la vergüenza lo vuelve como a taclear, a refrenar, ¿no? Y entonces la voz chiquitita, apenas se abre la boca, cuando antes habías cantado una ópera descomunal y apenas se abre la boca cuando habla. Es decir, son dos personas distintas. El poder que tiene esa emoción de frizarlo, de congelarlo, ¿no? De paralizarlo. Bueno, después miren. Y el poder de la autoestima para algo determinado. Él debía tener la autoestima por allá arriba. Mientras cantaba. Mientras cantaba. En eso tenía una seguridad y una autoestima increíble. Y después se derrumbaba como un... Sí, porque hay que cantar adelante de un jurado, adelante de un público y adelante de las cámaras. Hay que cantar ahí. Y adelante de él mismo. Claro. Y lo hizo y de una manera impresionante. Ahora, cuando tenía que hablar, ahí ya entonces, ya no.
Pero ¿no te ha pasado que cuando estás con algún consultante, paciente o como quieran llamarlo, el paciente entra así y a medida que la terapia o lo que fuere, el proceso que va, es como que va levantando la cabeza y puede mirar de frente? Sí. Y eso tiene que ver hasta la vergüenza de mostrarse ante el consultor, sí, ante el psicólogo, ante el coach. Sí. Y porque a medida que la persona va presintiendo que hay un clima de seguridad, entonces recién ahí la persona baja las defensas, ¿no? Cuando la persona ve que hay un otro que lo recibe de manera radical, ¿no? Cuando la persona siente una hospitalidad fundamental, ahí la persona se relaja y se da cuenta que no hay ningún enemigo, no hay ninguna adversidad, no hay ningún peligro. Fíjense en términos físicos, ¿no? Cuando logramos mostrarnos al otro tal cual somos, cuando hay un clima de seguridad amorosa tan grande que yo puedo dejar de lado todo lo que me cubre, todo lo que me disimula, todo lo que me protege, ¿no? Que de alguna manera puede estar representado por la ropa, ¿no? La ropa de alguna manera me cubre, me disimula, ¿no? Me protege, me resguarda. Entonces, cuando hay un ámbito de amorosidad tan grande, la seguridad se hace fuerte. Entonces yo puedo mostrarme tal cual soy. No tengo ningún reparo. Y entonces no me da vergüenza mostrar mis rollos. Claro, porque sé que el otro me va a recibir tal como soy. Pancho. Vos sabés que estoy escuchando esto y realmente me parece muy, muy interesante, pero confronta un poco con mi experiencia. Yo durante varios años trabajé en la investigación de delitos complejos. Y ya grande yo, ¿no? Bueno, ya grande, en ese momento tenía alrededor de 40 años. Y yo me di cuenta que cuando conversaba, digo conversaba porque era para no decirlo, interrogaba al investigado, conversaba con él, mi amabilidad, mi acompañamiento en su problema facilitaba el energollo, que él se sintiera más seguro frente a mí y desarrollaba todo un relato, yo te diría, puedo decir vergonzoso, pero es un relato en donde ocultaba. En cambio, cuando yo le señalaba una contradicción de hacía una hora que me había dicho algo y ahora me estaba diciendo otra cosa, le señalaba alguna otra más y alguna otra más, la persona terminaba reconociendo sus errores y era casi como que se presentaba con mayor humildad. Mira. Es decir, mi experiencia es que vos le señalás la contradicción a la persona y la asume. Lo acompañás en su problema y se enorgullece. Sí, igual acá nos estaría faltando, Pancho, algo que es el clima que esa persona
respiró y percibió, ¿no? Sí. Porque una persona, si percibe un clima de seguridad, va a ser más fácil que reconozca desde la humildad. Una persona que reconoce un clima amenazante, se va a poner el casco, va a agarrar el fusil y va a defender su posición hasta derramar la última gota de sangre. Entonces lo más probable es que el clima que haya acompañado esos interrogatorios haya sido un clima hospitalario. Y la persona haya podido entonces, frente a una objeción que vos le hacías, decir, reconocer, sí, la verdad que tenés razón, sí. Yo lo experimentaba siempre como que se sentían descubiertos. Claro, pero lo que quiero decir, Pancho, es que lo más probable es que tu mirada haya sido compasiva, benevolente. Porque si yo tengo sobre mí una mirada dura, se cierra en sí mismo. Yo me voy a defender hasta morir. Sí. Por más que el otro me diga, pero te descubrí, yo voy a negarlo. No, sí, por supuesto. Claro. Claro. Por eso es que yo te decía, más que un interrogatorio le llamaba una conversación, ¿no? Entraba en un diálogo con la persona. Bueno, no parece poca cosa. Sí. La palabra interrogatorio a mí me intimida. Sí, Claro. Y sí, pero te resaltaba esto, ¿no? Que muchas veces tratar de acompañar a la persona en su error es reforzarla en el error, porque en definitiva reconocer el error es un acto difícil. Por supuesto. Es un acto difícil. Pero pensémoslo con nosotros mismos. No siempre nos es tan fácil reconocer un error y no condenarnos. No siempre nos es tan fácil reconocer un error y decir, no, claro, esto es parte de mi aprendizaje. No, claro, muchas veces reconocemos un error y nos pegamos unos latigazos, ¿no? Nos damos con un ñoca y somos durísimos con nosotros mismos. Y después cuando viene un hijo o alguien que se equivoca, nosotros decimos, bueno, pero es parte del aprendizaje, del crecimiento, ¿no? Y le mandamos ese discurso que no lo hacemos con nosotros. Sí, es cierto. Vos sabés que yo aprendí mucho esas cosas de conversar con las personas. Eran verdaderos tipos muy peligrosos, muy peligrosos. No eran Boy Scouts. Pero, no eran Boy Scouts, exacto. Pero yo lo aprendí mucho leyendo psiquiatría, leyendo ejemplos de fichas clínicas de psiquiatras, en donde la mayoría contaba, ¿no es cierto?, que la escucha y el hacerle notar el error para que pudiera reconocerlo, el error, después del trabajo que tenía el psiquiatra de querer advertir y entregarse un poco a querer trabajar bien con el paciente, ¿no? Claro. Y me daba cuenta, ¿no es cierto?, que la persona que se sienta frente a un profesional, un psiquiatra, y empieza a ser dueño de la situación, los psiquiatras decían que eso era un fracaso para ellos, cuando se hacían dueños de la situación. Bueno, pero habría que ver qué significa eso. Yo no tengo, no sé qué significa ser dueño, no tengo idea. No. Me parece que acá estamos hablando de una situación en la cual el fin era que el hombre dijera confesara para mandarlo en cana o no mandarlo en cana. Me parece que quizás si vamos a una situación normal de la vida, eso es absolutamente afuera de lo que querríamos, que es poder decir nuestro error en el momento que sea en este año
el año que viene es dentro de 100 años. Claro. Porque nadie me obliga a reconocer mi error. Está bien. Entonces es una situación absolutamente fuera y me parece que no da cuenta de un crecimiento espiritual para nadie, hacer confesar a alguien algo. En ese caso, obviamente, si es un criminal y que está muy bueno guardarlo para que no siga matando gente, qué sé yo. Está muy bueno guardarlo. Claro, guardémoslo para que no siga cometiendo. Pero si vos llevas eso a la vida, es espeluznante, porque es cómo manipulo a una persona para que confiese lo que hizo. Y en realidad me parece que, como dice Marcelo, a la persona hay que acompañarla y si quiere decir algo, que lo diga, y si no quiere decir nada y ser el silencio en persona, que lo sea porque es su necesidad. Entonces ahí me parece que tiene que ver con escuchar las necesidades del prójimo, la evolución nuestra. No tengo que escucharlo y ver cómo lo llevo para que confiese, a ver si lo metemos o no en cana al hombre, que bueno, para eso están las leyes, ¿no? Para resguardarnos a todos. Que bien merecido se lo tiene. No, bueno, bien. Si es que lo merecía, por ahí el hombre no tenía la culpa. Igual ahora la idea no es hablar de cómo se trata a una persona que ha sido acusada de algo, porque eso, claro, por lo menos, a eso iba, ¿no? Nos excede. A nuestra propia vergüenza. No, bueno, pero finalmente... Mi comparación fue para decir que todo ser humano siempre se parece al ser humano, ¿no es cierto? Y que por más que sea una persona muy dura, excesivamente dura, por más que sea de una mente muy trastocada para nuestra cultura, siempre reacciona como ser humano. Sí, claro, sí, porque... mi comparación fue de decir personas sumamente de peligro, rudas, sí, claro. muy fuertes, muy a la defensiva, siempre reaccionan como seres humanos. Y sí, porque todos lo somos, es decir, más allá de nuestros estilos de vida, más allá de nuestros principios morales, éticos, más allá de nuestras creencias, de nuestros ropajes, de nuestra cultura, más allá de todo ese universo que nos distingue, que nos hace diferentes, todos compartimos un ADN humano. Entonces hay una raíz que compartimos todos, que es la humanidad, ¿no? Entonces vos podés ser de una cultura, de otra, vos podés tener unos principios morales, vos los contrarios, pero el miedo lo vamos a tener, la angustia la vamos a padecer, el gozo lo vamos a tener, la alegría, el temor a no ser valorados, la necesidad de ser queridos, es decir, todos esos componentes que son propios del ser humano. Y ahí en esa profundidad humana es donde anidan estas emociones que buscan desde su sabiduría hacernos crecer y que nuestra vida se despliegue. Y lo que muchas veces pasa es que desde la ignorancia y desde el maltrato, esas emociones asumen un rol que no les corresponde y nos entorpecen la vida y nos paralizan y nos frustran, ¿viste? Y entonces no nos dejan cantar, no nos dejan escribir un poema, no nos dejan pintar un cuadro, no nos dejan hacer una rica torta innovadora que nunca nadie antes hizo, no nos dejan decirle algo bello y tierno a un papá o a una mamá, ancianos, porque nos da vergüenza. No sé, qué sé yo, millones de ejemplos, ¿no?
Vos sabés que con lo que decís, yo tengo a veces una costumbre cuando no entiendo algo, por la forma como se me explica, busco el antónimo de lo que quiero entender. Tal como vos estás diciendo, ¿qué es lo que no me permite esto? ¿No es cierto? Y de esa manera a veces entiendo mejor lo que tengo que entender. Está bien. No, se me ocurría esto de la vergüenza de decir, no sé si me parece a mí, pero hace unos años no era tan común que un hombre, un varón, le dijera a otro varón, te quiero mucho. Yo no, Sí, yo no sí, sé sí. si, ¿no? Yo no sé si antes era tan común que un papá le dijera a un hijo eso, o que un Sí. hijo le dijera eso a un papá, ¿no? Bueno, qué sé yo, ¿no? Ejemplos que se me ocurren, ¿no? Son muy jovencitos, Marce. Yo cuando era chica no se daban besitos. No se daban besitos, se daban la mano. No se daban besitos, se daban un abrazo, la mano, pero besitos no. Y después ya cuando yo estuve en secundaria ya se empezaron a dar besitos. Mi cachetito. Mira, claro, Pero claro. no se daban besitos. Claro, No. claro, claro. No es de Sí, sí. macho esto. Bueno, Mi bueno, sí. marido tiene 2 amigos, muy amigos con los que se da la mano, y yo me mato de risa. Y bueno, Claro. qué sé yo, son estilos, ¿no? Y bueno. Bueno, yo lo que a mí me parece importante para ir cerrando es como validar, ¿no? No desprestigiar cómo el otro vive como vive, cómo el otro expresa sus emociones como puede y como sabe y cómo sus vergüenzas le permiten más o menos, ¿no? Porque quizás, tomando el ejemplo de Joya, quizás ese apretón de manos esté acompañado de una mirada que tenga una intensidad muy profunda, ¿no? Y entonces quizás sea todo un rito, ese saludo, con un contenido muy profundo para quienes lo viven, ¿no? Y por ahí un beso o un abrazo, dados así medio como a la ligera, capaz que no dicen nada, ¿no? Entonces, eh, como que cada expresión nuestra lleva nuestra huella digital, ¿no? Y bueno, y es muy propia y es muy particular y original y es muy difícil, y no sé si está bueno, juzgar de afuera cómo la vive otro, ¿no? Cada uno vivimos nuestras emociones como mejor podemos. Así Por eso, que... por eso está muy bueno la idea de hoy de poner muy en juego la empatía, ¿no? Sí, Como mirar al otro con otros ojos, ¿no? sí. ¿Por qué tendrá vergüenza esa persona de tal cosa con lo bien que hace todo? Y bueno, tiene vergüenza. Claro. Él no soy yo. Claro. Bueno, Bueno. nos quedamos con el poema. Bueno, lo escuchamos, dale, Joya, porque vos te morís de ganas No, que lo digan los otros, me muero de ganas de escuchar. Si vos dijiste que tenías interés y te gustó, dale. No, que me gustó escribirlo, no sé si decirlo, no sé si no me da vergüenza escribirlo, porque a mí me encanta escribir, pero no sé si decirlo, pero lo digo. Mira, voy a enfrentar al señor inspector. Extraordinario. Dale. El amor me lleva al cielo. El cielo, lugar sereno, que hoy clama paz y sosiego en medio de tanto llanto. Wow. Impresionante. Es mío, es propio, Sí. lo que siento, ¿viste? Sí. Gracias.
¿Qué otro se anima? Ah. Dale, dale. ¿Voy? ¿A quién le dijiste dale? A vos, Caro. Dale, dale. Yo puse así. Amanezco a mis emociones con la sorpresa cotidiana de recuerdos, sensaciones y el deseo de florecer. Qué bueno. Qué bueno. Y no me dio vergüenza, Cheler. Lili. Lili podría mostrar un cuadro. No. No. Hice un poema cortito. ¿Sí? Dice, te vi ayer y sentí vergüenza. Te vi hoy y sentí angustia, me voy. Vamos todavía. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Re profundo. Me voy. Hay que analizarlo. O no, o recibirlo así, con sus signos, con sus signos de pregunta. Pero lo podés hacer propio. Sí, por supuesto. Pancho. El año pasado cuando hice hicimos con el grupo de taller una exposición de cuadros y cada uno podía escribir abajo algo y estos versitos así cortitos de 5 líneas, en realidad es de tanta cantidad de ¿cómo se llama? Cuando digo sorpresa. Sílabas. No me salió la palabra. Se llaman haiku, lo llaman los chinos. Haiku los japoneses. Claro, japoneses y los chinos. En realidad nacen en la China y los japoneses, como todo, lo embellecen. Mira. Así sí, que tiene... y sirven para decir cosas que quizás uno de otra forma no se anima a decirlas. Claro. Qué bárbaro. Muy bueno. Y son fáciles. Qué bueno. Pancho, ¿tenemos alguna poesía? No, tanto como poesía no, pero algo que tiene algún símil es posible. Yo escribí así rápidamente, ¿no es cierto? Gavilán, de tu vuelo te ufanas, cuando la brisa es la que te sostiene. Mira. Bueno. En realidad estaba pensando en la vergüenza. Esto venía pensando y cuando empezó esto yo dije, claro, ¿no es cierto? Esconde su debilidad en un vuelo aparente, porque en realidad sin brisa no hay vuelo tan espectacular. Qué bárbaro. Yo cierro con esta frase que no es mía, que es de la Biblia. Dice San Pablo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no sé, en una de las cartas, no me acuerdo en cuál, tiene una imagen poética muy simple y de una agudeza tremenda, de una profundidad enorme. Dice, llevamos un tesoro precioso en vasos de barro. Yes. ¿No? Un tesoro en un vaso de barro. Ni uno solo, ni el otro solo. Esa necesidad de integrar, que es una palabra que usamos mucho en estos espacios, integrar todos estos aspectos nuestros. Los que nosotros juzgamos barro y también nuestros tesoros, que a veces quedan un poco rezagados o relegados. Entonces, cuando integramos, el barro no ensucia y el tesoro brilla.
cuando integramos, nuestra humanidad despliega y florece. Y con esto...